Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa quincenal los jueves a través de Facebook Live, YouTube y también en Instagram TV y por supuesto en Radio Visión de Ecuador, Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Lo que nadie te cuenta, este nuevo capítulo, lo vamos a dedicar a la alimentación consciente. Un saludo a toda la gente que se enlaza con nosotros en vivo y en directo. Ya saben que más adelante y a lo largo del programa ustedes podrán responder a una encuesta. Hasta tanto, quiero saludar a nuestros auspiciantes, Pacari Mall Jardín, y por supuesto a nuestros tres invitados de hoy. Alegría Valdés Simpson, que tiene un diplomado en medicina funcional de la Academia de Medicina Funcional, un diplomado en nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional, nutricionista certificada como especialista en nutrición deportiva por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Ella también es nutricionista de deportistas de élite y creadora de jugos desintoxicantes Rabbit Ecuador. Se encuentra con nosotros también Fernando Aguinaga, pediatra, neonatólogo, graduado por la Universidad British Columbia en Vancouver, en Canadá, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Metropolitano. Y también nos acompaña Cristina Zapata, comunicadora y relacionadora pública. Actualmente trabaja en relaciones públicas y como locutora de radio en JC Radio La Bruja. Es vegana y activista por los derechos de los animales por más de 14 años. Ha dado charlas en distintas universidades sobre alimentación vegana y un estilo de vida con respeto hacia los animales. Antes de empezar, bueno, saber que tenemos unas preguntas a cada uno, tomarnos un tiempo no muy largo para mantener la equidad en cada uno de los espacios y el tiempo que van a tener nuestros invitados. Y por supuesto también hacer una introducción al tema. El Estado ecuatoriano ha generado algunas acciones para cuidar la buena alimentación y la buena nutrición de nuestros conciudadanos. Por ejemplo, ha implementado el semáforo nutricional, el mismo que se coloca en cada uno de los alimentos para informar a la gente sobre los niveles de azúcar, sal y grasa que se están consumiendo. Uno de cada cuatro niños en nuestro país sufre de desnutrición crónica. Además, Ecuador presenta la segunda tasa más alta después de Guatemala. La obesidad también es un problema que aqueja a la población. 6 de cada 10 adultos la padecen. El estudio Cerrando la brecha de nutrientes del Programa Mundial de Alimentos dice que debido a estos problemas, solo el 50% de las familias ecuatorianas tienen acceso a una dieta nutritiva. Además, el grupo etario que consume más productos nocivos para la salud son los adolescentes. La encuesta nacional de salud y nutrición dice que 3 de cada 5 adolescentes ingieren snacks y 4 de cada 5 beben gaseosas. Vamos a ir hablando con nuestros invitados sobre las causas de una mala alimentación. Vamos a empezar con Alegría Valdés. Alegría, te pregunto, ¿crees tú que un buen porcentaje de la población ecuatoriana es consciente? Y tomemos en cuenta la definición de consciente, que siente, piensa y actúa en conocimiento de lo que hace. ¿Crees tú que un buen porcentaje de la población ecuatoriana es consciente de los alimentos que consume? Gracias por tu invitación. La verdad te diría que no sé. Primero, porque la nutrición es una ciencia, es algo complejo. Segundo, porque tenemos que diferenciar lo que es nutrición consciente, lo que es dejarse llevar por el etiquetado, por el semáforo, comer por saciar, comer por ansiedad. Entonces, muchas personas, la verdad es que hoy por hoy no se nutren, sino que comen productos y no comen alimentos. ¿A qué me refiero? Hay mucho consumo de procesados y se confían mucho en un etiquetado y no leen los ingredientes y no se dan cuenta que muchos de esos ingredientes son nocivos. Entonces, comer consciente para muchos es basarse en un semáforo que diga bajo o medio en azúcar, o comer conscientes para otros será comer un alimento, me invento, de características dietéticas, pero no se dan cuenta que lo verdaderamente importante es los nutrientes que estás comiendo. No son las calorías, es la calidad de tu nutrición. Es si es que tu alimento es inflamatorio o no. Hay muchos alimentos que tienen un efecto de inflamar a nivel molecular, a nivel de tus órganos, y es difícil que las personas tengan esa conciencia
porque se necesita una educación justamente sobre estos procesos de inflamación y necesitas tener una ayuda profesional. Caso contrario, vas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, realmente, un gran porcentaje de la población desconoce porque sí demanda una educación alimentaria importante. Muchísimas gracias, Alegría. Continuamos con Fernando, pediatra neonatólogo. Fernando, en términos generales, ¿qué está pasando con la alimentación de los niños y jóvenes del Ecuador? Porque, ¿por qué por un lado hay niños que sufren desnutrición y otros padecen obesidad? Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ese es uno de los males de los países tercermundistas y nosotros como tercermundistas no nos lo salvamos. La mala nutrición y la desnutrición crónica infantil es uno de los problemas que, como tú dijiste en la introducción, está golpeando fuertemente a los niños del Ecuador. Y esto deja secuelas, y dentro de estas secuelas son problemas en su desarrollo intelectual, problemas en sus desarrollos motrices y eventualmente otras alteraciones metabólicas que no podremos ya cambiarlas. Y el niño que es desnutrido crónico, cuando llega a la adolescencia o cuando llega a la niñez, vemos que se alimenta para tratar de compensar algo de esto, pero se alimenta de una forma indebida. Y lo que tenemos son niños pequeñitos con sobrepeso o adultos pequeñitos con obesidad. Y esta obesidad y este trastorno de alimentación que se produce de inicio con la desnutrición hace que te lleve a un montón de trastornos metabólicos que producen trastornos como la diabetes, problemas cardiovasculares, infartos, etc. Los males de Latinoamérica se pueden reducir en lo que se ha llamado ahora la teoría de los primeros 1000 días, que arrancan desde la nutrición dentro del útero y los 2 primeros años de vida. Ahí es donde nuestro cuerpo se ha programado metabólicamente para lo que va a pasar el resto de nuestra vida. Entonces, si me preguntas alguna razón en especial, bueno, creo que ha sido fallas en la estructura social que padecen los gobiernos que han producido esta diferencia entre unos niños y otros. Es así que si tú ves la encuesta en salud, que la decías al inicio, ves lo grave que es la desnutrición, más en las zonas más pobres del país, en las zonas indígenas del país, donde estamos casi marginando a esta población para que tenga un problema de disminución en su desarrollo y ahora en una pandemia que pasamos, donde muchos niños, su único alimento seguro era el desayuno escolar, que no tuvieron acceso. Entonces, todo esto está marcando un problema nutricional ahora y en futuro para el país. Gracias a Fernando. Continuamos con Cristina Zapata, es comunicadora y relacionista pública. Actualmente trabaja en relaciones públicas y es parte de Radio JC Radio. Es vegana y activista por los derechos de los animales. Hablando de alimentación consciente, Cristina, ¿qué implica ser vegana? ¿Y esto cómo se relaciona en esto de estar presentes a la hora de ingerir un alimento? Michelle, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, primero que nada, la alimentación consciente como tal es un acto de emociones, ¿no? De sensaciones, es todo lo que conlleva el alimentarnos. No solo es saber de qué nos estamos alimentando, sino cómo está nuestro cuerpo interiormente, cómo están nuestras emociones. Y si hablamos de conciencia, es como que el humano siempre se pone a pensar en qué me va a beneficiar a mí, cómo va a estar mi salud en todo esto. Pero yo creo que convivimos en un planeta absolutamente todos y convivimos con seres vivos absolutamente todos. Y si queremos tener una alimentación consciente, también tenemos que pensar en lo que estamos comiendo nosotros, del ser un poquito más conscientes. Y eso abarca a los animales. Si queremos ser un poco más conscientes, también debemos pensar de qué nos estamos alimentando, cómo está llegando ese alimento a nuestro cuerpo, qué tuvo que pasar para poder alimentarnos y sentarnos a comer pollo, carne, etcétera. El ser más conscientes. La palabra conciencia es sumamente amplia. Entonces, si queremos realmente llegar a eso, sí creo que tenemos que pensar un poco más allá en todo lo que nosotros estamos ingiriendo para nuestro cuerpo y así, recalco, poder ser más conscientes. Gracias, Cris. Vamos a continuar con Alegría. Tomando en cuenta las palabras de Cristina de ser conscientes de lo que estamos ingiriendo, de lo que, cómo está relacionado esto con nuestras propias emociones, incluso con el consumo de los animales, ¿qué implica una dieta nutritiva, Alegría? Bueno, una dieta nutritiva se va a componer primero y evitar todo lo que es un alimento procesado, un alimento empaquetado, un alimento que tiene prácticamente una fecha de vencimiento.
Segundo, es evitar alimentos que tienen un efecto de inflamación a nivel de tus células, a nivel de tus sistemas, como por ejemplo, obviamente, los productos procesados, los aceites hidrogenados, el gluten, los embutidos, los enlatados. Tercero, es muy importante considerar el proceso de digestión. Puede ser que tú tengas una alimentación real y adecuada para tu sistema, puede ser que tengas una nutrición consciente, pero puede ser que tengas un mal proceso de digestión. ¿A qué me refiero con esto? El estrés y la vida de hoy en día afecta mucho nuestro proceso digestivo, porque para poder digerir un alimento, nuestro estómago tiene que ser ácido. Y el momento que tenemos estrés, el momento que consumimos cafeína, el momento que hay alcohol, esa vida en la cual tú comes rápido, el ácido del estómago se baja y la capacidad de digerir de los alimentos disminuye, lo que genera a su vez una putrefacción, una descompensación de tus bacterias intestinales y una incapacidad de digerir y absorber los nutrientes de manera correcta. Entonces, tú puedes tener una alimentación correcta, pero no tienes un buen proceso de digestión y de absorción, porque tener una alimentación adecuada no es solo lo que comes, es el ambiente en el que comes, son tus emociones, es el estrés, es la velocidad. Entonces, realmente una alimentación implica un estilo de vida, un cambio en todo el concepto de estilo de vida, controlar el estrés, controlar los tiempos, tener un ambiente tranquilo y tiempos de calidad. La verdad, implica no solo lo que comes a través de tu boca, sino todo el entorno emocional, que es lo que Cris en el fondo decía. Tener una nutrición consciente es esta combinación entre lo que comes y cómo está tu cuerpo en el fondo. Muy bien, Alegría, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Fernando. Fernando, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Por qué ha existido un cambio tan radical en cuanto a alimentación sana? Yo me atrevería a decir entre los últimos 20 o 30 años en el Ecuador. Antes la gente usualmente era más delgada. Ahora vemos un cambio radical en la contextura física de los ecuatorianos. Bueno, no solo los ecuatorianos, sino un fenómeno a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo creo que todo arranca desde que el bebé nace. Antes las madres daban de lactar. Ahora muchas dan fórmulas infantiles, sucedáneos de la leche materna, que en algunos casos tal vez es una alternativa, pero no debería ser la norma. Y ahí arrancan los problemas. Porque cuando damos como habíamos hablado, los primeros 1000 días de vida, nuestro metabolismo se altera. Si nosotros vemos las fotos de nuestros antepasados, como tú dices, las fotos de los 70, de los 60, gente delgada, pero también había ya problemas de ahí de acceso a la alimentación, que es un problema básico. Comer bien tiene un costo y no todos tienen esta facilidad de pagar. Y después de eso venimos también lo que ha pasado, una vida mucho más ocupada de los padres, un mercado más agresivo, donde vemos que comer más azúcares, tenemos tendencia a comer más bebidas azucaradas en los niños, por ejemplo, las bebidas gaseosas, jugos endulzados, todo eso han hecho que sean parte de la familia y un consumo masivo. Se ha hecho estudios actualmente donde se ha visto lo malo que son los azúcares y en cambio lo bueno que son otros tipos de alimentos. Entonces, creo que la cultura está cambiando y que tenemos que regresar a lo que es la comida, dejar la comida enlatada, las comidas de embutidos, las comidas rápidas, que son lo que están marcando un daño a nuestro cuerpo y a nuestra sociedad, porque culturalmente el consumo de esto está llevándonos a tener más diabetes, más enfermedades cardiovasculares. Si algo aprendimos de la pandemia es que las personas que se complicaron fueron las personas que tenían sobrepeso o problemas cardiovasculares. Entonces, es un problema no solo del Ecuador, sino a nivel mundial. Gracias, Fernando. Continuamos con Cristina. Cristina, ¿qué retos o dificultades has experimentado al optar por ser vegana? Y en este contexto también saber cómo se puede tener una alimentación completa sin el consumo de animales en este caso. Bueno, actualmente yo creo que si una persona en este tiempo, en este año, quiere ser vegano, la verdad que no tiene problema alguno. Yo comencé a ser vegetariana, comencé con el vegetarianismo hace unos 14 años. Ya siendo vegetariana era complicado porque primero yo no comencé con un nutricionista, la verdad,
fue leer un poco en internet y comencé a hacer, no por salud, yo no comencé por salud, yo de verdad fue por conciencia y respeto hacia los animales. Cuando pasó el tiempo y decidí a los 3 años ser vegana, sí se me dificultó muchísimo, porque te estoy hablando de esto hace unos 11 años, 12 años aquí en el Ecuador, ni siquiera sabían qué era la palabra vegano, no sabían qué era ser vegano. Entonces, el salir a comer a algún lugar y decir, ¿tiene alguna opción vegana? Era literalmente imposible, no había una opción en que tú tengas para alimentarte. Entonces ahí es cuando sí tuve que buscar un nutricionista y un nutricionista vegano no existía tampoco. Entonces, claro, cuando tú ibas en ese tiempo a un nutricionista, siempre te decías que tienes que comer carne, tienes que consumir animales, porque si no te va a dar anemia, te vas a enfermar. Y claro, es como que te asustaban un poco. Pude conseguir un nutricionista vegano fuera del país, buscando igual en internet, y me comenzó a guiar un poco el cómo alimentarme. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos productos maravillosos. El Ecuador es realmente un país privilegiado en el cual tranquilamente podemos optar por una alimentación vegana sin que sea costosa, porque esa es otra de las cosas y uno de los ideas que se tiene de las personas que somos veganas, que es una dieta, entre comillas, porque no es una dieta el veganismo, es una filosofía de vida vegana. Tenemos granos en cantidades, tenemos muchísimas verduras, tenemos frutas, entonces tranquilamente podemos ahora saber un poco más, tener conocimiento sobre esto y alimentarnos mejor. Nuestro organismo estaría mucho mejor, pero siempre recalco, de la mano de un especialista, porque como decíamos anteriormente, se necesita de un especialista que te guíe, porque todos los cuerpos son distintos, cada organismo es distinto. Hay personas que pueden necesitar más una cosa, otras personas que pueden necesitar menos, pero necesitamos de alguien que nos guíe, un profesional para estar en equilibrio y alimentarnos conscientemente. Gracias, Cristina. Vamos a continuar con Alegría. Alegría, ¿se puede tener una dieta equilibrada y sana siendo vegetariano o vegano? Absolutamente. De hecho, yo sigo la mayor parte de mis días. De hecho, yo tengo una alimentación vegana. Y yo lo hago, obviamente, sí, por el resto de los animales, pero yo sí principalmente hago por un tema de salud, por un tema de ayudar a nivel metabólico, a nivel hepático. Es importante la suplementación, porque sí hay ciertos nutrientes que solo los vas a encontrar y que se absorben mejor cuando vienen de fuentes animales, como es el caso de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina muy, muy importante para la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, cuando se habla de anemia en el paciente vegano vegetariano, no es solo una anemia por falta de hierro, puede ser una anemia por falta de vitamina B12, y la vitamina B12 además cumple una función muy, muy importante a nivel del hígado para los procesos de desintoxicación. Entonces, un paciente vegano vegetariano sin una correcta suplementación, como por ejemplo una suplementación de B12 o que se estén monitorizando sus niveles de hierro, sus reservas de hierro, puede tener problemas cardiovasculares y metabólicos, porque si a nivel hepático no estás bien, pues nada, tu metabolismo simplemente no funciona. Entonces, en un paciente vegano vegetariano, yo manejo mucho la suplementación con B12, estar monitorizando los niveles de hierro. Es muy importante el consumo de omegas y de omegas a partir, por ejemplo, de las algas, porque el omega 3 tiene un efecto de desinflamar a nivel de nuestras células, pero lamentablemente el omega 3 que está en los vegetales como en la linaza, en la chía, en el sacha inchi, no es un omega que tiene un efecto funcional en el cuerpo versus el omega que está en las fuentes animales como los pescados. Sin embargo, las algas sí te aportan este componente del omega, que es el DHA y el EPA, en igual medida que una fuente animal, y es perfecta alternativa para el paciente vegano vegetariano. También es importante hacer un buen análisis de las proteínas, saber combinar bien las proteínas, pero en el fondo, Michelle, lo que es importantísimo, sea un paciente vegano o sea un paciente carnívoro, es analizar que su proceso de digestión y absorción de nutrientes esté óptimo. Porque si es que no se da ese proceso, por más de que tú tengas una alimentación correcta, por más de que tengas la suplementación,
adecuada, simplemente no absorbes. Y para eso tienes que hacer un recorrido de justamente cómo está su sistema nervioso y su ambiente en general, para ver si se está favoreciendo la absorción de nutrientes o no. Pero de que se puede ser saludable al 100%, sí se necesita suplementación, pero también se necesita tener esa conciencia que tú puedes ser o carnívoro o vegetariano, pero lo más importante es comer comida real y evitar alimentos procesados, inflamatorios, llenos de azúcar, llenos de aditivos, llenos de sodio. Pero de que se puede, se puede. Gracias, Alegría. Vamos a continuar con Fernando. Tomando en cuenta que nosotros somos un país en vías de desarrollo, tomando en cuenta que muchos ecuatorianos y ecuatorianas no llegan a fin de mes con la canasta familiar y con todas las necesidades que tienen que cubrir, ¿qué tips puedes darnos para niños y jóvenes para optar por una alimentación sana y más consciente, con las herramientas y también con las dificultades que tenemos como país? Bueno, es difícil, ¿no? Como es difícil cuando las cosas se ponen desde el punto de vista económico. Pero el primer tip que podría decirles, mantener una lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida. Y luego, si es posible, mantengamos la lactancia hasta los 2 años de vida, que es lo que recomienda OPS, OMS y organizaciones internacionales. ¿Y por qué recomienda? Porque muchas madres suplementaban a niveles bajos, a niveles pobres, dejaban dar de lactar para darles coladas de avena con agua y cosas que no daban un suplemento adecuado, y eso ha producido la desnutrición, sobre todo en las partes de la sierra central. Entonces, la leche materna es algo que es económico, fácil de acceso y que tenemos que promover todos los médicos. El segundo tip es llevar al médico. Llevar a los controles que ameritan y estar en los controles médicos necesarios para evitar que haya complicaciones, para detectar tempranamente si hay un estado malnutricional. Y esto podemos acceder fácilmente a los distintos subcentros de salud, a los distintos lugares de atención, donde nosotros podemos ver qué está pasando con nuestros hijos. Y lo siguiente es tratar que nuestra economía y los gastos que hacemos a nivel alimentario se basen más en comida real, en comida que nosotros podamos compartir de forma real. ¿A qué me refiero? Tal vez una Coca-Cola, no tengo el precio porque no las consumo, pero tendrá un costo de $1 o $2 que equivaldrá tal vez a una bolsa de frijoles o a una de lentejas, o tener acceso a huevo, pescado, etcétera, alimentos que sean de nuestra región. En la costa se consume fácilmente, por ejemplo, el pescado o frutas de costa, que seguramente van a ser más económicas que otras. Y no gastar en comida procesada, que ya lo han dicho bastante, en comidas de calle, que es eso que te da una ganita, que pasemos, que eso sí produce malos hábitos alimentarios y nuestra economía se va afectando poquito a poquito, ¿no? Básicamente eso es lo que les podría decir como tips. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con Cristina Zapata. ¿Cuál sería tu guía o, digamos, los pasos a seguir para quienes están tentados en ser vegetarianos, en ser veganos, Cristina, de acuerdo a tu proceso? Y en este contexto también, ¿qué opinas de la gente que come los animales, que come animales, que son carnívoros? Ya, bueno, primero que nada yo pienso que las personas que están un poco interesadas sobre la alimentación vegetariana, sobre la alimentación vegana, primero que nada consultar con un especialista, consultar con un nutricionista. Hay muchísimas personas, porque las conozco, que deciden de un día para el otro ser vegetariano o ser vegano, peor aún, literalmente de un día para el otro, y han tenido problemas con su salud, han tenido desnutrición, han tenido anemia y enfermedades muy fuertes que han terminado en un hospital o conductores. Entonces, tiene una mala experiencia y claro, con esta mala experiencia piensan que es muy mala la alimentación vegana o la alimentación vegetariana. Entonces, primero que nada, las personas que estén interesadas en consultar a un nutricionista, el que vayan de la mano con un especialista que les guíe. Todos los organismos son distintos. Entonces, si queremos tener una alimentación sana, saludable y consciente, el especialista nos va a ayudar sobre esto. Esto es importantísimo y básico. Y bueno, yo comía carne. Yo fui carnívora la mayoría de los años de mi vida y yo pienso que no le veo como algo malo. Yo creo que todo ser humano tiene un proceso en la vida, cada cual tiene su tiempo y querrá o no querrá tener una alimentación vegana o tener una alimentación vegetariana. Lo que sí pienso es que necesitamos más conciencia y necesitamos conocimiento.
Yo, antes de ser vegetariana o de ser vegana, no tenía idea lo que me estaba comiendo. A mí simplemente me servían un pedazo de pescado o mariscos y no tenía idea de dónde venía eso o qué tuvo que pasar ese animal para que termine en nuestra mesa. Entonces, si nosotros conocemos esto, y es por eso que he tenido la oportunidad de dar algunas charlas en distintas universidades y pasar algunos documentales a los chicos para que se den cuenta de dónde viene su comida, cuál es el proceso de esa comida para que uno llegue a poder comer y tener ese plato en la mesa. Entonces, cuando tú conoces de esto, cuando tú ves esto, te vuelves un ser más consciente, no solo por tu salud, sino un ser más consciente con los otros seres vivos que comparten este planeta Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paul McCartney tiene una frase muy linda, él es vegano, y muchísimos años, y decía que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano, porque no conocemos lo que está pasando. Y eso sería muy bueno también para las personas que quieren optar por una dieta vegana o vegetariana. Cuando las personas simplemente lo hacen por una moda, no duran mucho. Entonces uno tiene que ser un poquito más consciente y siempre ir de la mano con un especialista. Recalco esto porque es muy, muy importante. Pero se puede y uno se siente mejor. Alegría, te pregunto, ya es nuestra última ronda de preguntas para ti. Para algunas personas puede ser lógico el saber lo que es una buena alimentación, un buen alimento, para otras personas no. Para una persona un enlatado puede ser magnífico como una botella con un líquido azucarado y embotellado. Creo que es importante para la gente que nos está escuchando, Alegría, ¿qué es? ¿Cómo darnos cuenta, tener esa conciencia a la hora de elegir nuestros alimentos? Y gracias. Bueno, voy a repetir algo que ya lo he dicho bastante y es una alimentación saludable, es una alimentación real. Es un alimento, no es un producto. Es muy importante aprender a leer el etiquetado nutricional y si es que este es un alimento, un producto que está lleno de ingredientes que ni siquiera entiendes, que ni siquiera sabes pronunciar, pues no es algo que le va a favorecer a tu cuerpo, en primer lugar. Segundo, siempre comer frutas y vegetales y hago un énfasis en las frutas porque hoy por hoy hay mucha satanización a la fruta, mucha gente le tiene miedo, hay mucha tendencia de la dieta keto, que es una dieta muy alta en grasa, muy rica en proteínas, y se excluye alimentos como las frutas por su aporte de carbohidratos naturales. Y realmente una fruta es como un regalo al cuerpo porque te aporta nutrientes, te aporta vitaminas, pero sobre todo te aporta antioxidantes. Y el cuerpo no puede funcionar sin antioxidantes. Ahora, también una alimentación saludable sí va a depender también cómo es tus procesos de metabolización. Hay personas que genéticamente digieren bien las grasas, entonces un aguacate le va a sentar de maravilla. Y hay personas que tienen un proceso de digestión de las grasas y un hígado que es totalmente vago y muy sensible a la digestión de las grasas, entonces ese mismo aguacate a otra persona le puede caer un poco más pesado. Entonces sí es súper importante esta conexión con tu propio cuerpo y esta conciencia, pero estamos muy desconectados de nuestro cuerpo porque estamos tan acostumbrados a comer alimentos procesados, estamos acostumbrados a comer rápido, estamos acostumbrados a comer utilizando el celular, viendo una pantalla, que pierdes esa conexión con tu cuerpo y ya no te das cuenta qué te hace bien y qué te hace mal. Entonces, mi recomendación para que te empieces a conectar con tu cuerpo y sepas qué es un buen alimento para ti es comer en un ambiente calmado, estímulos, pero sobre todo empezar a retirar lo que es un procesado, empezar a retirar los azúcares agregados y empezar a comer comida de verdad, frutas, vegetales, todo lo que recibe energía directa del sol va a ser un alimento que te favorece. Por ende, todo lo que es una leguminosa, un grano, todo lo que es un cultivo, eso va a ser un alimento que por naturaleza te va a hacer bien. Y yéndome un poquito a lo que Cris decía del concepto de vegano, vegetariano, cuando tú tienes una alimentación saludable, vegana, vegetariana, vas a tener una conciencia porque el comer de una manera tan natural ayuda a que a nivel de tu mente tú tengas mayor claridad. Entonces, por eso es que seguramente pues ella se siente tan bien.
Pero igual tú puedes lograr esto teniendo una dieta incluyendo animales y demás, porque lo que necesitas realmente es justamente en el plato tener alimentos que sean reales y no alimentos que tengan una fecha de caducidad. Gracias, Alegría. Vamos a terminar con Fernando, su última pregunta, y luego continuaremos con Cristina. Fernando, yo pienso que es un reto, sobre todo, llegar a los jóvenes y a los niños con esta alimentación consciente, tomando en cuenta que es un círculo, ¿no?, que empieza con la familia. ¿Tú crees que se debe implementar algún tipo de apoyo y ayuda en las escuelas y en los colegios para que chicos y chicas, niños y niñas tengan esa capacidad de elegir y de discernir lo que es bueno para su organismo? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la educación es básica, ¿no? Para cualquier proceso de cambio a nivel cultural. Creo que lo que tenemos que tratar es de hacer una educación consciente de acuerdo a las facilidades que tenemos en las distintas regiones del país. No va a ser lo mismo una alimentación en la costa como una alimentación en la sierra o en el oriente. Usar los alimentos nativos, que son algo que es fácil de acceder, van a ser siempre una facilidad. El gobierno por muchos años ha hecho lo de los desayunos escolares, ha tratado de llegar por estos lados para ayudar a complementar o completar las carencias nutricionales. Y las últimas campañas con los ministerios sociales, se trataba de llegar a estos grupos de niños que actualmente se habla que de cada 5 niños en la sierra, 3 sufren de nutrición crónica, lo cual es, o sea, estamos hablando de una situación muy grave a nivel país, porque esto tenemos que tratar de solucionar como una prioridad de las medidas del gobierno, porque un niño desnutrido es un niño que le estamos dejando con un montón de carencias para un futuro. Y sin duda alguna, la educación es la base, una educación masiva, no solo a nivel de colegios, sino a nivel de oficinas, a nivel de trabajos, donde los padres vean y estén listos para responder cuando ya vemos una carencia nutricional. Porque estas carencias nutricionales, por decirles, la anemia, el niño que sufre anemia en el útero, porque la mamá fue una adolescente, que luego tiene anemia los primeros 2 años, produce apoptosis o muerte celular en ciertas áreas del cerebro que se han comprobado. Y eso va a dar trastornos en el conocimiento, en la capacidad intelectual, en la disertación social, entre otras. Y entonces todas estas fallas nutricionales nos han dejado secuelas. Y por más que nosotros suplementemos luego, el daño está hecho. Este daño en estos primeros 1000 días es irreversible. Entonces tenemos que acceder a educación, que es la primera parte, y la otra, acceso a la alimentación. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Cristina y te vamos a hacer esa pregunta que estamos haciendo a la audiencia. ¿Tú crees que opciones como el semáforo nutricional son efectivas para tomar conciencia de lo que ingerimos? Desde tu perspectiva, ¿qué le dirías a la población para estar más atentos, Cris? A ver, yo ahí sí concuerdo totalmente con Alegría que hablaba del semáforo y de que no podemos guiarnos del semáforo. O sea, realmente lo único que te está diciendo en el semáforo es menos azúcar, menos grasa, pero no sabemos lo que lo que estamos ingiriendo con el semáforo tampoco. Entonces, yo creo que dejar a un lado los alimentos procesados sería buenísimo. El tener una alimentación, seamos veganos, como decía Alegría, o seamos carnívoros, pero consciente, más vegetales, más frutas. De verdad, personalmente, a mí me parece que ha aportado en algo, al menos el semáforo, pero no podemos guiarnos, no podemos dejar que el semáforo sea una guía para nosotros de alimentarnos. Con lo que dice, ¿no? Sino el ser un poco más consciente, el preocuparnos de nuestra salud. Es nuestro cuerpo el que estamos alimentando, es el de nuestra familia, el de nuestros hijos. Entonces, sí ser un poco más consciente y preocuparnos de cómo nos estamos alimentando, de qué nos alimentamos. Y repito, el Ecuador es un país que tiene unos productos naturales que no necesitamos de embutidos, no necesitamos de productos procesados. Tenemos muchísimos productos naturales que los podemos hacer y a bajo costo. No todo es carísimo. Los granos tienen un costo que es bajo, pero no sabemos cómo utilizarlos. Entonces, el ser más conscientes y el optar por los productos naturales. Gracias a Alegría Valdés, a Fernando Aguinaga y Cristina Zapata. En esta edición hemos hablado de la alimentación consciente. Ya saben que cada 15 días tenemos un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta.
Agradecer a toda la audiencia que se ha conectado, también a Pacari Mall El Jardín, nuestros auspiciantes. Recuerden que cada 15 días estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Les recuerdo la encuesta. ¿Ha sido útil el sistema de semáforo nutricional para alertar al consumidor sobre lo que va a ingerir? A, sí, ahora sé lo que contiene cada producto. B, no, nunca presto atención al semáforo. Un abrazo para todos, para el equipo Ana Cristina López y también para Luis Costales. Muchas gracias.